Estamos viviendo tiempos difíciles, pero a su vez tiempos gloriosos. Porque para los que no esperan al Señor, cada día son días de densas tinieblas. Pero para los que por su gracia estamos esperando su regreso, son días donde Dios nos traerá más luz de quién es Él y atraerá más y más nuestros corazones hacia su presencia y hacia su corazón. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas de Él, Cordero, y su esposa se ha preparado, ¿cierto? Han llegado las bodas del Cordero, pronto estaremos delante de su presencia. Esta novia, hermoseada por el Señor, lavada con la sangre del Cordero, hecha a la imagen de Él, estará siendo llevada al altar para encontrarse con el amado y estar así eternamente con el Señor. No olvidemos, nuestra vida se originó en Cristo y es hacia Cristo donde nos dirigimos. Él es nuestro origen y Él es nuestro destino. En Él está todo lo que somos, en Él está todo lo que hacemos, ¿cierto? ¿Y qué debemos hacer hasta que Él venga? Debemos perseverar, que es lo que hemos venido estudiando en el último tiempo. Hechos capítulo 2, 42, no lo busque, ya lo vamos a leer. ¿En qué debemos perseverar? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y que Dios nos dejó con mucha claridad el camino a seguir. Y dispuso, su palabra es eterna, su palabra es para siempre. No importa cuánto cambie el mundo, su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos para cada uno de nosotros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y hemos venido estudiando por varias semanas este perseverar en el evangelio, que es la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Y que cuando hablamos del evangelio tenemos que hablar de salvación, tenemos que hablar de discipulado y tenemos que hablar de Maranata, que significa el Señor viene, porque la salvación tiene que ver con nuestro pasado, tiene que ver con nuestro presente y tiene que ver con nuestro futuro. Con nuestro pasado tiene que ver con lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Con lo que Él manifestó, cómo nos manifestó su perdón, cómo nos rescató, cómo nos perdonó, cómo nos reconcilió. Pero en el presente tiene que ver con la transformación que Dios está obrando en todos y cada uno de nosotros. ¿Y cómo va obrando Dios esa transformación? En la medida que Dios va restaurando su imagen en mi corazón, va restaurando mi vida. En la medida que la imagen de Dios va siendo restaurada en el corazón del ser humano, en esa medida mi vida va siendo restaurada. Porque el hombre perdió su diseño cuando perdió la vida de Dios. De manera que en el huerto del Edén, el hombre no perdió casas, no perdió recursos, no perdió salud, lo que perdió fue la vida del Señor. Y lo que Dios está restaurando es su vida en el corazón de cada uno de nosotros. Y Maranata, lo que nos espera. El Señor viene, ¿qué? Viene pronto. Él es nuestro lugar de destino, de manera que nos habla de cómo Él nos rescató, de cómo Él nos está transformando y de cómo Él nos glorificará. Vamos a ver su gloria de una manera especial sobre cada una de nuestras vidas y que salvación, para que no lo perdamos de vista, no es que Dios resuelva mis problemas. Salvación es que Dios me ha librado de su justa ira. Salvación es que Dios ha quitado la enemistad que había en mi corazón hacia Él. En mí no había el más mínimo deseo de buscar a Dios. Salvación es que Dios me ha librado de una vana manera de vivir. Salvación es que Dios me salvó de mí mismo. El mayor enemigo del evangelio no es el diablo, el mayor enemigo del evangelio soy yo mismo. Lo que hay en mí, lo que hay en mi corazón. Salvación es que Dios mate mi vieja naturaleza, que no quiere ni puede hacer la voluntad de Dios. Salvación es que Dios me liberó de mi rebelión, que Dios me libró de mis iniquidades, que Dios me libró de mi pecado, que Dios me libra de mi perverso corazón. Eso es salvación.
Salvación no es que Él vino a darme cosas. Salvación es que Él vino a darme de Él mismo. De Él mismo. Y eso va direccionando de una manera muy especial. Que Él vendría a habitar en nosotros y nos conformaría a su imagen y a su semejanza. Por eso es necesario que Dios nos permita pasar muchas situaciones donde está quebrando lo que nosotros somos para que florezca todo lo que Él es, ¿cierto? Mis amados, si nosotros queremos mucho de Dios, vamos a tener que ser muy quebrados. Y muy quebrados por el bien nuestro, ¿cierto? Porque es imposible mantener erguidos y tener la vida de Dios. Es necesario que Dios quiebre lo que yo soy para que florezca todo lo que Él es. Y veíamos la semana anterior, ¿con qué me presentaré delante del Señor y adoraré? Y que adoración es la respuesta de mi corazón a la manifestación de su presencia, ¿cierto? Y que no lo podemos perder de vista. Y por eso clamamos a Dios de manera permanente: Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, ensancha mi corazón. Porque nosotros percibimos muchas cosas, pero lo que menos percibimos es a Dios. Y necesitamos un milagro de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, dentro de todo nuestro ser. ¿Sí? Quiero recordarle eso para que nos quede muy marcado. Hay cosas que nos producen alegría, hay cosas que nos producen emotividad, hay cosas que nos producen admiración, hay cosas que nos producen gozo por determinado momento, ¿sí? Pero lo único que produce adoración es la manifestación de su presencia, ¿cierto? De manera que la adoración no es la respuesta a un milagro. Un milagro no produce adoración, produce sorpresa, produce admiración, ¿cierto? Produce asombro en nuestro corazón. Y creo que muchos de nosotros tenemos cantidad de cosas que podemos contar de nuestro caminar. La adoración no es la respuesta a que haya abundante añadidura, ¿cierto? No vamos a volvernos adoradores de Dios simplemente porque tengamos más cosas o las cosas que antes no teníamos. La adoración es una respuesta a la manifestación de su presencia. La adoración no es la respuesta de mi corazón a la solución de un problema. Se solucionó el problema y eso no va a hacer que la respuesta de mi corazón sea ¿qué? Adoración. Porque adoración es solo la respuesta de mi corazón a la manifestación de su presencia. La adoración no es la respuesta a la que haya multitud de eventos cargados de picos emocionales. Hay cosas que mueven nuestras emociones, ¿cierto? Pero hay cosas que moviendo nuestras emociones nos dejaron secos espiritualmente. Solo se movieron las ¿qué? Las emociones. La adoración no es la respuesta a la actividad humana, ¿cierto? O sea que realmente no es el hombre el que puede producir adoración. No es el hombre. Por eso no es la música la que produce adoración, sino es la manifestación gloriosa de su presencia. Cuando su presencia, y voy siendo consciente de su presencia, pues expresar cosas como las que cantábamos ahora, de que su gloria llena todo el universo. Entonces ya hay otra connotación, ya no es la música, ya no es la letra, ya es poder contemplar a ese ser que tiene un control absoluto de todas las cosas. Adoración no es música, aunque Dios nos permite ejecutarla y nos da la gracia de poder hacerlo. Adoración es la respuesta de mi corazón a la manifestación de su presencia. Y finalizábamos la semana anterior con esto que no podemos perder de vista. Uno puede ser un adorador de las cosas que Dios ha creado o un adorador del Dios creador de todas las cosas. Y eso marca una diferencia absoluta. Ser un adorador de las cosas que Dios ha creado va a corromper el corazón y lo va a llevar en la dirección equivocada, ¿sí o no? Dios para los que somos padres, ¿quién dio los hijos que tenemos? Dios. Son hermosos, los amamos, pero la vida no gira en torno a nuestros hijos. No importa lo hermosos que sean. El centro de la vida no son los hijos. El centro de la vida es ¿quién? Es Dios. Para los que tenemos matrimonios, el centro del universo no es la esposa ni el esposo.
Los amamos, son un regalo de Dios. Pero mis amados, no puedo terminar inclinado ante lo creado, porque mi corazón se va a ¿qué? Se va a corromper. ¿Sí o no? No olvidemos, cuando las mujeres inclinaron el corazón de Salomón, Salomón así fue como fue un instrumento para construir la casa de Dios, también construyó casas para todos los dioses y también presentó sacrificios en en todos los lugares. Cuando se inclinó a lo creado antes que al creador. O somos adoradores de las cosas creadas por Dios, o somos adoradores del Dios creador de todas las cosas. Y eso es una diferencia descomunal. Esta semana que tuvimos el regalo fue un tiempo hermoso el que pudimos tener esta semana aquí en las tardes. Empezamos a estudiar un poco acerca de la necesidad de enséñanos a orar. De pedirle al Señor, enséñanos a orar, porque necesitamos aprender a tener esa relación con el Señor, y empezamos a estudiar el Padre Nuestro, y en los 3 días apenas alcanzamos a mirar 2 cositas de todo lo que hay allí. Un regalo maravilloso. Y una de las cosas que vimos de manera particular es cómo Jesús vino a enseñarnos una relación diferente con Dios, que no es una relación de palabrería, sino es una relación de intimidad, es una relación de comunión, y que no podemos perder de vista que estamos entrando a la presencia de uno que es Padre, y como Padre es proveedor, protector, perdonador, ayudador, y que tiene que ser una relación donde podamos entrar con confianza, ¿cierto? Alcanzamos a llegar hasta santificado sea tu nombre, y empezamos a ver que eso de santificado su nombre no es algo que nosotros hacemos, es donde le pedimos al Señor que haga su obra a nosotros, porque nosotros lo que hemos hecho es más bien en muchos momentos dejar mal el nombre de Dios, ¿cierto? El Señor por ahí lo estuvimos estudiando en Ezequiel 36, donde el Señor dice que el nombre de Él había sido profanado entre todas las naciones, ¿cierto? Ustedes han profanado mi nombre, yo voy a obrar, ¿sí? Porque voy a restaurar todo lo que es mi nombre, y lo voy a hacer es por amor de mí mismo. Y tan hermoso que todo lo que Dios hace es una respuesta a todo lo que Él es, de manera que hoy lo vamos a ver un poco en lo que vamos a estudiar, porque no podemos perder de vista que nosotros necesitamos conocer y entender un poco acerca de este acercarnos a Dios, pero que este acercarnos a Dios involucra perseverar en una vida de arrepentimiento. Y que el arrepentimiento en la salvación, el arrepentimiento no es un asunto solo de un momento, solo de un instante. Es algo que abarca todo el tiempo. ¿En quién? En nuestras vidas, ¿cierto? En la vida del que recién llegó al Señor para volver a comunión con Dios, pero en la vida del que está caminando con Dios, el arrepentimiento tiene que ser una marca permanente dentro de su corazón. Lo veíamos esta semana que ese santificado sea tu nombre significa Dios, revélanos todo lo que tú eres, para que en esa revelación mi vida te pueda honrar con las palabras, te pueda honrar con las acciones y te pueda honrar con los pensamientos. Y que muchas veces nosotros nos cuidamos de lo que hacemos, nos cuidamos de lo que decimos, pero muchas veces no nos cuidamos de lo que pensamos, y que muchas veces nuestros pensamientos están llenos de maldad y de pecado, porque muchas veces perdemos de vista que aunque los demás no los pueden leer, no los pueden observar, Dios sí sabe absolutamente todo, como lo sintió el salmista cuando dijo: no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes absolutamente ¿qué? Absolutamente todo. Y eso nos llama a una vida de un permanente volvernos ¿a quién? De un permanente volvernos a Él. Así como los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Después de que Jesús estuvo orando, ellos vieron algo diferente en su relación con el Padre. Pero yo creo que también nosotros necesitamos decirle al Señor: Señor, enséñanos a arrepentirnos. Porque hoy en día podemos pedir perdón al Señor, y muchas veces hemos llegado más bien a irnos al área donde confesamos nuestros pecados,
pero hay confesión, mas no arrepentimiento. ¿Cierto? Decimos lo mal que hemos hecho, decimos dónde hemos fallado, dónde nos hemos equivocado y nos hemos quedado solamente en esa área. Y necesitamos ser instruidos y necesitamos ser enseñados por Dios. Necesitamos esa luz de Dios porque solamente Dios puede sacar la ceguera y la sordera que hay en nuestro corazón. La ceguera y la sordera que hay dentro de nuestra vida. Entonces ubíquese ahí en el Salmo capítulo número 51. Entonces, muchas veces no experimentamos perdón de Dios en nuestro corazón. O no experimentamos perdón de Dios en nuestro corazón porque no entendemos la bondad y la provisión que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Jesucristo. O otras veces no hemos experimentado perdón porque aunque ha habido confesión, no ha habido arrepentimiento. No ha habido algo en nuestro corazón. De manera que el Salmo 51, hay varios salmos que son conocidos como salmos penitenciales o salmos de arrepentimiento, salmos donde se está volviendo en ruego el corazón delante de Dios. Todos tienen mucho que enseñarnos, pero creo que el Salmo 51 es un salmo que tiene cosas muy completas para poder hablarnos al corazón de parte de Dios. ¿Cierto? Es el salmo o es lo que dejó escrito un ser humano que experimentó de parte de Dios lo que era un genuino y verdadero arrepentimiento. Y estamos viendo que en el Salmo 51 no solamente es la experiencia que puede llegar a tener una persona cuando es traída a los pies de Cristo en su primer arrepentimiento, sino que nos damos cuenta que es el arrepentimiento que experimentó también uno que ya era creyente. Porque David cuando pecó y David cuando escribió el Salmo 51 ya era una persona que era creyente, y aún como creyente necesitó esa luz de parte de Dios dentro de quién, dentro de su corazón, porque la vida del cristiano y la salvación es una vida de permanente ¿qué? Arrepentimiento dentro de todo el caminar nuestro. Salmo en el capítulo número 51, ¿sí? Salmo 51. Tiene un título ahí arriba en algunas Biblias. Me llama la atención porque hay muchos títulos que en la Biblia, en algunos capítulos, tienen algunos títulos. Que cuando se organizó la Biblia en capítulos y en versículos, en muchos de esos se añadieron para poder identificar de qué tema se iba a hablar. Pero particularmente el título del Salmo 51 es un título que aparece en los escritos originales, ¿cierto? No fue un título que añadieron, es un título que venía desde allá, ¿cierto? Y en esos escritos originales tenía algo similar a lo que dice acá, en la Biblia que yo tengo acá, dice Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán, ¿cierto? Pero en el original, el título que trae es Salmo de David, cuando se alejó de Dios para ir tras Betsabé, y Dios fue de regreso por él al enviarle a Natán. Mire lo hermoso. David se alejó de Dios para ir tras Betsabé. Y Dios se acercó a David al enviarle ¿a quién? Al enviarle a Natán. Entonces mire lo hermoso, porque eso nos lleva a pensar lo importante que es para nosotros tantas veces instrumentos de parte de Dios. Porque el que hace volver el corazón del hombre a Dios es Dios mismo. Pero Dios muchas veces nos envía su palabra, y en este caso envió su palabra por medio del profeta Natán para hablarle al corazón de ¿quién? Al corazón de David, para hablarle al corazón de un hombre que se había alejado de Dios, porque no perdamos de vista esto, mis amados. Los deseos de nuestro corazón nos alejan de Dios. Los deseos de nuestro... Hay cosas que a nosotros nos atraen, nos gustan, pero terminan alejándonos ¿de quién? De Dios. Y solo Dios nos puede traer de regreso nuevamente hacia Él. Por eso es tan necesario meditar permanentemente en la palabra de Dios. Cuando dejamos de meditar permanentemente en la palabra de Dios, en su presencia,
No simplemente leerla, no simplemente escuchar un devocional, es meditar la palabra de Dios en su presencia. Eso siempre nos va a estar trayendo de regreso hacia quién, hacia el Señor. Porque no olvidemos que los seres humanos tenemos la tendencia a acomodarnos, a vivir de una manera distinta a la manera que Dios quiere para nuestras vidas, y nos acomodamos de tal manera que nos sentimos con esa manera de ¿qué? Nos sentimos contentos con esa manera de vivir, así esa manera no agrade a quién, no agrade a Dios. Siempre he puesto un ejemplo con esto, porque el ser humano se adapta a las cosas. Y el único que nos puede sacar de eso a lo que nosotros nos adaptamos es el Señor. Si llegas a un lugar donde hay un olor feo, recién llegas a ese lugar, sientes el impacto de ese ¿qué? De ese olor. ¿Sí o no? Pero después de que te acomodes un rato sentado en ese lugar, ¿sí? Ese olor ya se te volvió familiar. Ya te acomodaste a ese olor, de manera que tanto rato en el mismo lugar te acostumbras a eso, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento. Un día fui ahora se llaman, son frigoríficos, lo que antes se llamaba el matadero. Y entonces cuando entré allá, eso había como ese olor a sangre, como ese olor a carne, y uno entra y se siente como ese olor, ¿cierto? Y a las personas que muchas veces manipulan todas esas cosas, su ropa y todo eso, adquiere el olor de lo que están, ¿qué? Manipulando, ¿cierto? Pero si uno le dice, y yo preguntaba, ¿y qué es esto que huele como raro? ¿Qué es lo que huele raro? Y el que estaba ahí decía, ¿qué? A mí no me huele a nada. Para él, no, el olor era ¿qué? Normal. Y todo el que llegue y empiece a trabajar, se va a convertir en que ese es el olor ¿qué? El olor familiar, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos la tendencia a acomodarnos a cosas aún desagradables, y el único que nos puede desacomodar de ellas es Dios, trayendo su palabra de regreso a quién. Por eso nosotros necesitamos no sentarnos a escuchar prédicas, necesitamos sentarnos y decirle, Señor, permíteme oír tu voz. Las palabras que hagan volver mi corazón a quién. Porque puedo escuchar todo un sermón y no darme cuenta que ahí sentado yo puedo seguir asistiendo a una reunión, puedo seguir participando de una actividad, y hace rato mi corazón se distanció y se alejó de Dios. Y simplemente como nosotros tenemos la particularidad de pensar que como no estamos haciendo grandes maldades como otros, entonces pensamos que esas pequeñas cosas que también son pecado en nuestra vida no están endureciendo nuestro corazón y lo están haciendo indiferente hacia quién, hacia Dios. Entonces dice el Salmo en el capítulo 51, vamos a leer solo del versículo número 1 a 6, que es donde vamos a mirar algo bien especial. Señor, necesitamos que nos enseñes a arrepentirnos, el camino del arrepentimiento, que es un camino que se ha vuelto extraño para el pueblo de Dios, que se ha vuelto extraño para la iglesia, pero es un camino vital en nuestra relación con Dios. Dice el verso número 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Me has hecho comprender sabiduría. ¿Sí? No olvidemos, este salmo se escribió después de un proceso que el Señor tuvo que hacer con la vida de David. Cuando Dios tuvo que venir de una manera particular a confrontar aquello en lo que el corazón de David se había acomodado. Para los que no es familiar, ¿sí? Porque uno pudiera decir, bueno, este David es aquel hombre
al que el Señor mismo se refirió como un hombre conforme a su corazón. Y un hombre con muchas cosas de parte de Dios. Y un hombre con mucha presencia de Dios dentro de quién? Dentro de su vida, ¿cierto? Y esto nos tiene que llevar a nosotros, creo, a reflexionar y a poder entender cómo no podemos confiarnos en nosotros mismos. Porque si a un hombre de la obra espiritual que Dios había hecho en él, como David, llegó a hacer estas cosas, no podemos perder de vista cómo nosotros tenemos también la capacidad de hacer muchas y acomodarnos a ella y seguir sentados en una congregación como si nada estuviera pasando dentro de nuestras vidas. David, una mañana o una tarde, asomado por la terraza de su casa, miró a la vecina que se estaba bañando y empezó a desearla ¿en dónde? En su corazón. La mandó traer, se acostó con su vecina, que era ¿qué? Que era casada. ¿Qué pecado cometió? Adulterio, ¿sí o no? Se fue su vecina de regreso, pero después le mandó una noticia. No solamente tuvimos sexo, quedé embarazada. Y le llegó la noticia de que quedé embarazada. Pero el deseo de David frente a esa noticia fue solucionarla con otro pecado. Amados, si nosotros no buscamos a Dios, que es el único que puede tratar de raíz esas situaciones en el corazón, vamos a solucionar el pecado es añadiendo más pecado a nuestra vida. Y David pensó solucionar la situación mandando traer a su marido. Y lo trajo, lo puso a comer en su mesa y le hizo un ofrecimiento. Tú eres de los de mi ejército, estás en la batalla, te voy a dar una recompensa. Vaya y esté con su esposa y vuelve y se va a la batalla. Pero él detrás de eso estaba pensando, se acuesta con su esposa y listo, queda todo limpiecito. Ya, si está embarazada, fue él. Pero este hombre se sentó a la mesa y le dijo, no, estamos en guerra. Y cuando estamos en guerra no estoy pensando en acostarme con la señora. De manera que no lo voy a hacer. De manera que David decidió embriagar a este hombre. Para ver si estando embriagado, en medio de su embriaguez, iba y tenía relaciones con su esposa. Y en medio de la embriaguez, estaba más sobrio Urías que David. Porque no olvide, el ser humano no solamente se embriaga con licor, el pecado también embriaga y enceguece. Y estaba enceguecido, de manera que Urías en medio de su embriaguez dijo, no, si estamos en guerra no es tiempo de estar, y no quiso. De manera que al otro día con su puño y letra organizó el asesinato de Urías, autor intelectual de su muerte. Escribió una carta, la selló y la mandó con el mismo Urías. Urías llevaba su sentencia de muerte en la mano. Llegó y la entregó, y la carta en otras palabras decía, cuando estén en lo fuerte de la guerra retrocedan y dejen a Urías allá. Y cuando lo dejaron solo le dieron muerte ¿a quién? Muerte a Urías. ¿Sí o no? Entonces fíjense, ¿qué había cometido? Adulterio. Ahora era el actor intelectual de un asesinato. No sé si ustedes han visto cuando han presentado esos asesinos en serie, ¿cierto? O han presentado esas personas que han cometido actos atroces, que muchas veces cuando los entrevistan son como impávidos ahí, como si ellos no tuvieran conciencia de lo que hicieron, y hablan de eso con una naturaleza como si eso fuera parte de lo que se hace común y corriente, ¿cierto? O sea, ver una persona narrando cómo cogió y desmembró a otro y le quitó los brazos y le arrancó los ojos y le quitó todo, pero contándolo con una naturalidad donde ni siquiera su corazón, ¿qué? Su corazón se duele, o sea, no está sintiendo nada, su corazón está enceguecido frente a esa situación. Acompáñeme a esta cita, por favor, segunda de Samuel, capítulo número 11, verso 25.
¿Qué es lo que David acabó de cometer? ¿Cierto? Un asesinato. Autor intelectual de un asesinato. Y dice el 11:25 de segunda de Samuel. Y David dijo al mensajero, vino un mensajero a dar la noticia de lo que había acontecido en la guerra, ¿cierto? ¿Y cuál era la noticia? Que Urías, el eteo, había sido ¿qué? Había sido muerto. Pero mire lo que dice el 11:25. Y dijo David al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar de esto. O sea, le han traído la noticia de que un hombre murió, y ese hombre murió porque se cumplió lo que él había planeado. ¿Qué dolor sintió David en ese momento por esa situación? ¿Se da cuenta cómo el pecado va haciendo indolente el corazón? Cuando uno mira todo esto, sigamos leyendo ahí, dice 25. Así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno y ora otro. O sea, ahora le toca a uno, después le tocará a otro. De todas maneras habrá gente que se va a morir. O sea, que para él se volvió eso como parte del ¿qué? Como parte del panorama, ¿sí o no? Y uno puede llegar a preguntarse si el dulce cantor de Israel, si el hombre conforme al corazón de Dios, llegó a este momento en su corazón de dureza, de ceguera, ¿cierto? Entonces no podemos pasar por alto lo dañino y lo destructivo que puede llegar a ser el corazón. Cuando uno lee, no hay evidencia en la Biblia, por lo menos no he encontrado, de que David, después de que hizo todo esto, se hubiera ausentado de los ceremoniales que hacían en Israel. O sea, no se ausentó de ir al templo, no se ausentó de ir a presentar sacrificios, no se ausentó de seguir cantando ¿a quién? Al Señor, siguió ahí, ¿cierto? Se calcula que eso más o menos duró todo ese espacio entre 9 meses y un año, donde David siguió sus prácticas normales como si no hubiera pasado absolutamente ¿qué? Absolutamente nada, como si todo siguiera común y corriente. ¿Sí o no? Sigo yendo a la iglesia y para la vida de David no había pasado ¿qué? ¿Sí o no? ¿Cuántos seguían abrazando a David? ¿Cuántos seguían diciéndole a David, uy, cómo estuvo la alabanza hoy? ¿Sí o no? Este es el rey que Dios nos dio. ¿Sí o no? Este es el hombre conforme al corazón de ¿quién? Al corazón del Señor. De manera que David siguió compartiendo una apariencia delante de ¿quién? De todos los seres humanos. Porque David perdió de vista, y es lo que hace el pecado. El pecado nos lleva a perder de vista la misma gravedad que el pecado tiene ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de Dios. Y por eso fue necesario que Dios le enviara un ¿qué? Un mensajero. Y un mensajero que vino de parte de Dios a confrontar el corazón de David. Para decirle, el tal eres tú. El que ha cometido todas esas cosas, eres tú. Y cuando Dios le da la gracia de que su corazón sea sacado de ese enceguecimiento que produce el pecado, amados, nosotros necesitamos la gracia de Dios que nos saque del enceguecimiento que produce el pecado en nuestros corazones. Porque tal vez nos sentimos más cómodos porque decimos, no, pero pues adulterio, asesinato, ¿sí o no? Mi amado, es que los pecados no tienen categoría en la Biblia. La mentira endurece igual. El robo endurece igual. Hay cosas que no hacemos, pero estamos deseando en nuestros pensamientos. Endurecen igual el ¿qué? El corazón. Por eso el Señor, cuando miró a los hombres de su época que se sentían confiados, porque cuando se les decía adúlteros, ellos decían, pero no me he acostado con nadie. Pero el Señor volteó y los miró y les dijo, pero no necesita acostarse. El hombre que miró a una mujer y ya la deseó en su pensamiento, ya adulteró con ella. O sea, no necesitó el acto físico
para que ya hubiese estado sucio su corazón con los pensamientos que pasaron por quién, por su vida, ¿sí? Y eso fue endureciendo el corazón de quién, de David. Y lo fue haciendo insensible. Seguimos haciendo las mismas cosas, pero eso insensible hace que yo pierda a Dios de quién, a Dios de vista. El deseo del corazón de David lo alejó de quién, lo alejó de Dios. ¿Sí o no? ¿Usted sabe qué es la palabra cínico? Que es como descarado, como sinvergüenza, o sea, como que acaba de hacer todo eso y usted se comporta de tal manera como si no hubiera hecho nada. ¿Cierto? Y nosotros miramos todo lo que acontece en el comportamiento de David. O sea, bueno, hay gente que tiene que morir en la guerra. Venga, perdió de vista que usted mandó matar a ese hombre. Perdió de vista que ese hombre murió no por un asunto de guerra, sino por lo que usted planeó en esa carta y por la orden que usted mandó a qué. Y por la orden que usted mandó a dar. De manera que David guardó silencio casi por un año. Casi por un año guardó silencio de las cosas que pasaban dentro de su vida, ¿cierto? Tal vez los demás no lo veían, tal vez no lo notaban, pero Dios envió a confrontar su corazón para que David se arrepienta, para que David se vuelva con todo su corazón al Señor. Y ahí es donde en ese Salmo 51 volvamos allí y vamos a mirar esos 6 primeros versículos, porque necesitamos que Dios realmente sea el que nos enseñe a arrepentirnos. Arrepentirnos, ¿sí? El hecho de que una persona no esté llorando públicamente no significa que no esté cargando con el peso del pecado dentro de su corazón. Porque muchas veces nosotros nos gusta más conservar, ¿cierto? Cuando estuvimos estudiando el libro de Romanos, hicimos mucho hincapié en algo que Dios puso en nuestro corazón y es, nosotros tenemos más miedo de que los hombres se den cuenta de dónde yo peco que lo que Dios puede hacer a causa de mi pecado. Tenemos más miedo, o sea, nos da más miedo la vergüenza que poder entender las consecuencias que el pecado puede traer sobre quién, sobre la vida de una persona. Es más, a veces nos volvemos como hasta simples para decirle al Señor, ay Señor, tú sabes que yo robo. Sí, es más, oramos tantas veces sin siquiera saber cómo acercarnos a Dios, que muchas veces oramos y le explicamos y le justificamos a Dios lo que hicimos. ¿Sí o no? Señor, tú sabes que finalmente pues, si dieron papaya, Señor, ¿yo qué hacía con esa papaya, Señor? Señor, si yo no lo cogía, otro lo iba a coger, Señor, tú sabes. Señor, y empezamos a justificar de una y otra forma cantidad de cosas en nuestras vidas porque nuestro corazón sutilmente se ha venido endureciendo. Porque sutilmente hemos venido perdiendo de vista lo que honra y lo que no honra a Dios. Primero, en el verso número 1 necesitamos entender que el ser humano cuando se acerca a Dios, David empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, ¿conforme a qué? A la multitud de tus piedades, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David empezó a recibir luz de algo que había perdido de vista. En la ley, y David era conocedor de la ley, David ahora se estaba enfrentando a que él sabía que era lo que su vida merecía por causa de los pecados que había cometido. Particularmente el adulterio y el asesinato, en la ley se castigaban con la muerte. Si alguien era encontrado en el mismo acto del adulterio, debería de ser sacado y debería dársele muerte, siendo ¿qué? Apedreado. De manera que David ahora está empezando a ver lo que durante un año no vio, sentado en la iglesia cantando canciones. Por ahí cuando leemos en el Antiguo Testamento las palabras que
en Deuteronomio levantó Moisés cuando dice: hasta ahora Dios no les ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Nos parecen palabras demasiado simples, cuando son palabras demasiado profundas para nuestro corazón. Porque mientras Dios no nos permita ver, nosotros estaremos extraviados. David cometió adulterio y asesinato y perdió de vista lo que eso lo hacía, ¿qué? Merecedor. Pero ahora, cuando el Señor empieza a ensanchar su corazón y a manifestar su misericordia, no olvidemos que su presencia es la que confronta la realidad de nuestro corazón. Por eso nosotros necesitamos su presencia en medio de nosotros. En Isaías 6, cuando el Señor trae su gloria al templo, cuando Isaías, el profeta de Dios, vio la gloria de Dios, ¿qué sintió? Que ver la gloria de Dios no era un deleite, que ver la gloria de Dios era aterrador cuando él fue consciente de su condición. ¡Ay de mí! Porque solo la gloria de Dios nos hace conscientes de la realidad que hay en nuestra vida. ¡Ay de mí! Que soy un hombre de labios inmundos. Sintió que moría delante de la presencia de ¿quién? De la presencia de Dios. Y David empieza en el arrepentimiento a acercarse, no esperando mérito alguno en nada de lo que él ha hecho, sino él se acerca clamando es a la bondad, a la misericordia y a la generosidad de Dios. El arrepentimiento comienza buscando es la bondad de ¿quién? Es la bondad de Dios. Por allá había una historia antigua que hablaba de una mujer cuyo hijo lo habían cometido, lo habían capturado en flagrancia cuando estaba cometiendo un homicidio. Y cuando estaba delante de juez y el juez iba a emitir la condena, ella le decía: juez, ten misericordia de mi hijo, no lo condenes. Y el juez le decía: pero tu hijo merece ser condenado. Y le decía: por eso te digo que tengas misericordia, porque misericordia no es lo que él merece, no es darle lo que él merece. Y cuando nos acercamos pidiendo la bondad de Dios, nos acercamos al Señor: yo soy merecedor de esa muerte, Señor, pero por tu bondad concédeme, Señor, ser restaurado de las cosas que hay en mi corazón, de las cosas que hay dentro de mi vida. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud. En otras versiones no dice piedades, sino conforme a la multitud de tus bondades. Borra mis rebeliones. ¿A qué acude? Al carácter de Dios. ¿A quién es Dios? Para que en lo que es Dios, Él encuentre respuesta a lo que está pasando dentro de su corazón. El arrepentimiento comienza con un clamor por el carácter bondadoso de Dios sobre nuestras vidas. Solamente reconociendo que es una bondad de Dios y que no hay mérito alguno en mí para que Dios me conceda perdón o me conceda ayuda. Solo es su misericordia, solo es que su bondad. ¿De qué era culpable? De 2 delitos, nada más ahí. Adulterio, y la paga del adulterio era muerte. Asesinato, y la paga del asesinato era ¿qué? Era muerte. De manera que él clama es por la bondad de ¿quién? Por la bondad de Dios. Cuando el Padre Nuestro va terminando, digamos la semana pasada, que en el Padre Nuestro hay 6 peticiones, que las 3 primeras tienen que ver con la gloria de Dios y las 3 últimas tienen que ver con lo que el hombre necesita. Y que las 3 que el hombre necesita es darnos el pan nuestro de ¿qué? De cada día. Provéenos el alimento que tú eres para mi corazón. Pero las otras 2 tienen que ver es
con la capacidad que nosotros tenemos de fallarle al Señor. Porque la siguiente petición es: perdona nuestras deudas o nuestras ofensas. Y la siguiente es: no nos dejes caer en tentación. ¿Sí o no? Y fíjese que las dos, una tiene que ver con el antes y la otra tiene que ver con el después. No nos dejes caer en tentación, tiene que ver con el antes. Tiene que ver con el: Señor, hazme consciente de todo lo que mi corazón es capaz de hacer. Sino que podamos entender que eso que yo veo hacer otro, que otro es capaz de hacer, yo soy capaz de hacerlo. Miren a David, y es lo que no podemos perder de vista, y pasamos por alto cantidad de cosas que Dios nos trae como advertencias a través de su palabra. El pecado endurece de tal manera que el dulce cantor de Israel terminó adulterando y terminó asesinando. Porque ¿cuánto puede engañar el corazón el pecado? ¿Cuánto engaño puede traer? Y lo que un ser humano puede hacer, no pierdas de vista, tú tienes la capacidad de hacerlo. Nos aterramos de lo que otros hacen, mis amados, pero si la gracia de Dios no pone freno en mi vida, lo que otro es capaz de hacer, yo soy capaz de hacerlo. Lo que Garavito hizo matando y violando todo ese poco de niños, yo tengo la capacidad de hacerlo. Tengo toda la capacidad de hacerlo porque todos tenemos esta vieja naturaleza sobre la que no podemos tener control, y el único que puede tener dominio sobre ella y el único que puede poner freno a ella es ¿quién? Es el Señor. De manera que David aprende el camino del arrepentimiento entendiendo que tiene que acudir es a la bondad de Dios y no a merecimiento alguno. ¿Dentro de quién? Dentro de su vida. Porque no podemos perder de vista esto. Salmo 51:2, pase ahí al versículo número 2. Acude a la bondad de Dios, pero David está siendo consciente de algo. Mire, Dios empezó a abrir su entendimiento para hacerlo consciente de algo. Él dice en el verso 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de quién? Y límpiame de mi pecado. Ahora David está entendiendo en el Salmo 51, no olvidemos que esto lo está escribiendo ya un hombre que vivió el arrepentimiento, no que iba a vivir. Él no está escribiendo lo que iba a vivir, era el proceso que Dios ya había hecho. ¿Con quién? Con su corazón. Y ya había aprendido de una manera especial que el pecado corrompe la vida del creyente, la vida de cada uno de nosotros, que el pecado ensucia la conciencia nuestra, la opaca. Ya creemos que lo que estamos haciendo no es tan malo, que lo que estamos haciendo no deshonra a quién, no deshonra a Dios. Y perdemos de vista que mi pecado ensucia el nombre de Dios, deshonra el nombre de quién, el nombre de Dios. Por eso Él le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de quién? De mi pecado. Y lo único que puede producir esa limpieza es la sangre gloriosa de Jesucristo, la sangre que purifica, la sangre que hace que nosotros podamos ser completamente limpios. La palabra de Dios dice que el pecado está grabado en nosotros, de tal manera que así como el leopardo no puede perder sus manchas, ni el etíope su color, así nosotros no nos podemos deshacer de quién. Solamente Dios tiene el poder de obrar. Y ahora David está entendiendo que eso está como una marca en quién, como una marca en él. Porque a veces nosotros no hemos tenido como claro realmente toda la maldad que puede haber en quién, en nuestro corazón. David, cuando el Señor lo empieza a alumbrar, empieza a reconocer algo: no tengo que culpar a nadie. ¿Sí o no? Mi maldad y mi pecado. Porque nosotros somos especialistas, ¿cierto? Desde el huerto del Edén está cómo el hombre actúa. El hombre siempre nos escudamos detrás de algo, ¿sí o no? Porque alguien peca y siempre echamos la culpa de algo o a alguien. En el huerto del Edén, cuando Dios confrontó a Adán,
Adán dijo, la que me diste, ¿por quién? O sea, si no es por la influencia de Eva, entonces eres tú porque, pues, Eva, fuiste tú el que me la diste. ¿Sí o no? Pero Eva, de más que ahí también se sintió aludida. ¿Sí o no? Es cuando salimos a la defensa. ¿Qué pasa, Adán? ¿Cómo que? No, no, yo tampoco. Fue la serpiente. Y si no es culpa de la serpiente, es culpa de Dios que la dejó llegar hasta mí. Que si Dios no la dejara hablar conmigo, yo no había fallado. Entonces, finalmente, ¿a quién termina culpando el hombre? Siempre terminamos culpando a Dios y no queremos asumir nuestra responsabilidad. O siempre queremos terminar culpando lo que hay a nuestro ¿a quién? A nuestro alrededor. Pero mire lo hermoso. Cuando Dios con su gracia empieza a ensanchar el corazón, lo único que caemos es de rodillas delante de Dios, diciéndole, Señor, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Señor, esto pasa porque en mí hay maldad, porque en mí hay inclinaciones que solamente tú puedes tomar el control de quién, tomar el control de ella, ¿cierto? Los esposos se culpan mucho entre sí. Ay, es que si usted no me abriera los ojos. Ay, es que si usted me pidiera el favor. Ay, es que si usted me tuviera paciencia. Es que si usted me ayudara. Es que... ¿Sí o no? No es que. Lo que pasa es que todo eso se volvieron las excusas para no reconocer nuestra condición delante de quién, de Dios. Y esa condición solamente la puede cambiar quién. ¿Sí o no? ¿Quién cambió la condición de una mujer llamada Abigail? ¿Por qué Abigail llegó a ser tan dulce y tan especial? Por la obra de Dios en quién, en el corazón. ¿Y cómo era el esposo de Abigail? ¿Cómo era ese Nabal? ¿Sí o no? Necio. ¿Sí o no? Pero Abigail no se escudó en la necedad de Nabal para ella también volverse necia como su esposo. En ninguna manera, porque es lo que nosotros hacemos. Utilizamos la necedad de otros para volvernos necios y excusamos esa situación para no caer postrados delante de quién, de Dios. ¿Qué hizo David? Apeló a la bondad de Dios, pero también entendió la gravedad de su condición dentro de su corazón. En Colombia es muy común, ya en los últimos tiempos no se da tan seguido, pero aquí era muy común las noticias de masacres, donde llegaban y en cierto lugar mataban una cantidad de personas, ¿sí o no? El que cometió esa masacre es digno de muerte, ¿sí o no? Pero si nosotros entendemos que esa pequeña mentira también es digna de muerte, ¿sí o no? Que así como una masacre fue la que hizo que Jesús fuera llevado a la cruz del Calvario, así también esa mentira. O esa mentira tan pequeña llevó a Jesús a la cruz del Calvario, o esa mentira tan pequeña te va a llevar al infierno, o uno de los dos lugares. Porque muchas veces perdemos de vista la gravedad del pecado. Dice en el verso número 3, él va reconociendo su condición ahí en el verso número 3, dice, porque yo conozco o reconozco mis, ay, mire lo hermoso. No solamente empieza a ser consciente de que hay una maldad en su corazón y que si Dios no es el que lo dirige, esa maldad se le va a desbordar, sino que él ahora se humilla y reconoce delante de Dios. Reconozco mis rebeliones, porque muchas veces, ¿sí?, confesamos cosas que no reconocemos dentro de quién, dentro de nuestra vida. Si empezamos, como les decía ahora, pensando que el otro es el que tiene la culpa, ¿cierto? Que el otro es el que tiene la culpa. ¿Usted por qué roba en su empresa? La culpa es de mi jefe. Si pagara bien, yo no robaba. ¿Sí? ¿Será que es cierto? ¿Sí o no? Entonces siempre tenemos una forma de justificarnos. Ahora le pregunto, cuando estamos delante de Dios, ¿qué nos puede justificar? Absolutamente ¿qué? Absolutamente nada, porque yo reconozco mis rebeliones. Tú y yo somos pecadores redimidos, pero mis amados,
el hábitat normal del ser humano es que vive en ese mundo de pecar. Y por eso necesitamos ser conscientes de eso, no practicando el pecado, pero tenemos una fuerte inclinación. Y por eso necesitamos tanto una relación genuina con ¿quién? Una relación genuina con el Señor. Como les decía hace un rato, hay cosas que no hacemos, pero hay cosas que pensamos, que maquinamos en nuestra mente. ¿Cuántas veces abrazamos a alguien diciéndole cuánto lo amo? ¿Sí o no? Yo siempre digo, mire, yo tengo tanta desconfianza de esas relaciones de tanto piqueo y de tanto abrazo y de tanto te amo y qué linda, hermosa y que... Yo digo, uy, qué miedo eso. Porque eso genera las relaciones más hipócritas. ¿Sí o no? Porque ese que le dice por de frente que tan hermosa, la demora es que voltee para decirle todo lo feo que no le gusta. Ay, es que tan hermosa y mire cómo estaba de la gañuda. ¿Sí o no? Más nos demoramos en decirle una palabra bonita por delante, ¿sí o no? Lo mismo, cuando usted vea una relación de novios, que eso publican por todo lado, que te amo, que la va a llevar al cielo, a la tierra, mi amado, están los días contados de esa relación. ¿Sí o no? Póngale cuidado que en cualquier momento aparece la foto solo. Tanta bulla y tanta cosa significa que eso no tiene ningún fondo, que eso es pura superficialidad dentro de quién, dentro de su caminar. Y muchas veces nuestras relaciones se vuelven así, superficiales, ¿sí? Porque tenemos que entender que David, cuando entendió el asunto del pecado, entendió que había roto más que una ley. No matarás, y la rompió. No adulterarás, y rompió la ley. Pero él entendió que había roto una ley mayor, y era la ley del amor. Porque Jesús, cuando vino en el Nuevo Testamento, dijo de manera muy especial, ¿en qué se resumía la ley? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quebró una ley mayor que la regla, quebró la ley del amor. Porque cuando pecó, evidenció que no estaba amando a quién, a Dios. Y que no estaba amando a Betsabé, que era el mandamiento de Dios, porque si la hubiera amado no se hubiera acostado con ella. No estaba amando a Urías, porque si lo hubiera amado no lo había asesinado. Quebró la ley del amor, que es la que está por encima de la regla. Fue la que quebró. Y muchas veces olvidamos que la palabra de Dios dice que si alguno no ama, la vida de Dios no está en quién. Fue la ley que se quebró ahí de manera bien particular. Verso número 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ¿quién? Verso 4, contra ti solo he y hecho lo malo delante de ¿quién? Lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro ¿en quién? En tu juicio. Señor, tú haces un dictamen de mi vida y lo que tú dictaminas. Mire, la mayor parte del tiempo nosotros pecamos y después nos quejamos de las consecuencias del pecado. Y eso, que lo que nosotros recibimos como consecuencias es muy leve frente a lo que deberíamos recibir. Dios aún es cargado de misericordia para traer las consecuencias que son resultado de nuestro ¿qué? La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿Y cuántas veces Dios ha tenido tanta misericordia en medio de esas situaciones? De manera que aún en las situaciones que Dios nos permite vivir, ahí está Dios siendo muy justo, porque de cierta manera nosotros ¿cuánto le hemos fallado a quién? ¿Cuánto le hemos fallado en todas las áreas? ¿Cuán infieles somos? En el tiempo. ¿Cuán infieles somos en los recursos para con quién? Para con el Señor, ¿cierto? Nos escudamos en muchas cosas. El asunto no es que te escudes en muchas cosas, el asunto es qué es lo que pesa en tu corazón, ¿cierto?
Yo hablaba con alguien que un día me sentó y me dio una enseñanza de los diezmos y de las ofrendas. Como 2 horas me tuvo sentado. Y después de que hablamos, el Señor me permitió compartirle algo y le decía, mira, todo ese asunto lo tienes que arreglar con Dios. Porque cuando sea Dios el que te hable, se te van a quitar los argumentos, que si los pastores se gastan o no se gastan el dinero, que si hacen, que si no hacen, que si el diezmo es de ahora, que si no es de ahora, que bueno, todo ese asunto se resuelve cuando tú entres y Dios te lo enseñe. Cuando Dios te lo enseñe, tú no estás pensando en ningún argumento, tú estás pensando en honrar a Dios. Y todo cambia dentro de tu caminar, todo cambia dentro de tu vida. Por eso aún este asunto del arrepentimiento es algo que necesito decirle al Señor, enséñame. Cuando Dios se lo enseñó a David, fue tan diferente. David, durante 1 año aproximadamente, guardó silencio. Miren lo tremendo de esto. Nosotros conservamos la apariencia delante de los hombres. Durante ese año, ¿cómo los hombres lo siguieron viendo? Bien. Pero ¿cómo estaba David delante de los ojos de Dios? Mal, ¿cierto? ¿Y qué era lo que necesitaba? ¿Qué es lo más importante? ¿Lo que nos hace ver bien delante de los hombres o lo que nos hace ver bien delante de Dios? ¿Cierto? Entonces son cantidad de cosas que el pecado enceguece para que nosotros sigamos viéndonos bien delante de los hombres. Sigamos conservando que los demás personas tengan una buena opinión de ¿quién? Una buena opinión de nosotros. Cuando David abrió el corazón en el Salmo 51, dejó de pensar en la opinión de los hombres y ahora está interesado es ¿qué Dios puede orar dentro de mi corazón? Dóles un segundito y vamos a terminar por hoy. Salmo 32. Salmo 32, verso 3. El hecho de lo que los demás no sepan lo que tú y yo hacemos no significa que nosotros no pensemos en lo que hacemos. David dice en el 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. En pocas palabras era, cuando me iba a acostar, me acordaba de lo que había hecho. Me dormía y apenas me despertaba, me acordaba de lo que había hecho. Y cuando estaba almorzando, me acordaba de lo que había hecho. ¿Cierto? Y empezó eso a pesar, nadie sabía, pero se estaba volviendo un peso grande dentro del corazón. Mientras callé. Pero mire lo hermoso en el verso número 5. ¿A dónde lo llevó Dios cuando lo atrajo nuevamente a él? Mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y mire lo hermoso. Ay, mire lo hermoso de esto. Aquí hay 2 cosas que pasan. Mire, cuando tú rompes tu silencio delante de Dios, Dios rompe el suyo delante tuyo. ¿Te das cuenta esto tan hermoso? Cuando rompes tu silencio delante de Dios, Dios rompe el suyo. Porque muchas veces Dios dejó de hablarnos por el silencio que tenemos, de no abrir nuestro corazón. Cuando abrió, mire, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y se abrió la boca del Señor para también decirle, te he perdonado. Y eso que lo estaba acusando, ahora vino la respuesta del que sí lo podía limpiar. Devuélvase al verso número 30, al verso número 1 del capítulo 32. Y es donde los versos que acabamos de leer están evidenciando lo que trajo esto del verso 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay que. De manera que David pudo experimentar algo extraordinario de parte del Señor.
que no había experimentado antes. Experimentó el perdón de Dios. Pero mira lo hermoso. Cuando experimentamos de manera genuina el perdón de Dios, experimentar de manera genuina el perdón de Dios nos prepara y nos fortalece para no seguir cayendo en las mismas situaciones. Es importante entenderlo, porque muchas veces, como damos círculo en lo mismo y le pido perdón otra vez por lo mismo al Señor y vuelvo y le pido perdón, entonces hay una de dos cosas que no he entendido: o no he entendido el perdón de Dios, o no me he arrepentido. Porque después de esto no se vuelve a leer de David cometiendo adulterio. Dios traspasó de una manera tan profunda su corazón. Experimentar que había sido perdonado su pecado puso tanto peso de Dios en su corazón para que David no volviera a tomar el camino equivocado. Es que somos tan ligeros con las cosas de Dios porque falta mucho peso de Dios en nuestro corazón. Como Dios no pesa en tu corazón, por eso no se te da ni 5 pecar. Cuando Dios pesa en tu corazón, vamos a temblar, nos vamos a estremecer en nuestro corazón. Cualquiera de nosotros. Cuando Dios hizo estremecer con su perdón el corazón de David, David fue derretido a los pies del Señor. Y dijo: y enseñaré a los transgresores tu camino. Y ese Salmo 51 quedó como una enseñanza para Dios decirnos que el arrepentimiento es un asunto permanente, de todos los días. Despertamos en la mañana: Señor, ayúdame, porque yo hoy puedo hacer muchas cosas que deshonren tu nombre, pero no dejes, Señor, que mi corazón se incline. Cuando dice: no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentaciones, Señor, yo puedo hacerlo. Tú puedes impedirlo, Señor. Solo tú tienes el poder. Por eso necesitamos una relación personal con Dios. Por eso este orar y este buscar a Dios va más allá simplemente de tener la relación con una congregación. Es una relación corazón a corazón con Dios. Cuando se rompió el silencio, ¿sí o no? Tal vez hay muchos que dicen: ni Dios no me ha vuelto a hablar, o Dios no me habla. Rompe el silencio de tu corazón y encontrarás que se rompe el silencio de Dios. David lo experimentó y se viene Dios de una manera muy especial sobre su vida. Necesitamos perseverar en mantener un corazón arrepentido. El corazón sin arrepentimiento se endurece y pierde a Dios de vista. Deja de ver a Dios. Cumple ceremonias, cumple actividades, asiste al culto, pasa reuniones, lee la Biblia, toma apuntes, llena sobres con ofrendas. Eso son actividades. Eso no cambia, eso no transforma, eso no hace nada en el corazón del hombre. Pero cuando Dios rompe su silencio en nuestro corazón, lo cantábamos ahora, por su palabra vino el cielo y la tierra. Por su palabra pasarán los cielos y la tierra que ahora vemos, y vendrán nuevos cielos y nueva tierra. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Por su palabra poderosa Él termina con nuestro pecado y nos revista de una vida que le honre a Él. Vamos a orar.